Es preocupante. El Perú está en riesgo de enfrentar una crisis alimentaria, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura FAO. Y precisamente a esta hora de la tarde estamos conectados vía Zoom con el exministro de Agricultura y director de Vidensa Consultores, Milton Bongese, para hablar sobre esta alerta. Exministro Bongese, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en 24 horas mediodía. ¿Qué tan seria es esta amenaza de una probable crisis alimentaria en nuestro país debido a esta situación que tiene una serie de factores externos, como el contexto bélico que estamos viviendo a nivel mundial y que afecta a los agricultores por el precio de los fertilizantes, entre otras situaciones, producto de la crisis internacional? Buenas tardes, Paco. Gracias por la invitación. En realidad la crisis tiene dos caras, ¿no?, dentro de esta moneda. Una es la situación de los agricultores, específicamente, sobre todo se va a sentir mucho más en la costa del Perú, pero por otro lado la de los consumidores, que ya se está viviendo, porque si vemos la inflación acumulada en alimentos en los últimos 12 meses, excede, ya se acerca, bordea el 10%. Entonces hay las dos caras de la moneda: por un lado en la producción de alimentos y por otro lado en el consumo de alimentos, sobre todo en los segmentos más pobres del país. Ahora, hay una situación frente a la Ley de Seguridad Alimentaria que ya se había aprobado en el Congreso de la República. ¿Por qué no está funcionando esta ley de manera adecuada para cubrir, por ejemplo, las necesidades de los comedores populares o de otras organizaciones sociales que ven lamentablemente muchísima comida desperdiciarse y no llegar a atender a estas poblaciones que realmente lo necesitan en medio de esta crisis? Porque lamentablemente falta gestión pública. En el Perú muchas veces creemos que escribir en un papel en blanco una ley significa que ese papel que ahora tiene letras va a cambiar la realidad. Y eso no es así. Ahora algunos dicen hay que cambiar la Constitución para cambiar la realidad del Perú, y eso no va a pasar. Es mucho más importante que haya gestión pública. ¿De qué me sirve una ley si los funcionarios del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del MIDIS, de Inclusión Social, del Ministerio de la Mujer, no implementan las acciones que deben hacer que se cumpla lo que está establecido en la ley? Entonces, en ese sentido tenemos todavía una mentalidad bastante colonial, en el sentido que creemos que la realidad se cambia redactando leyes y no haciendo trabajo para que la realidad cambie. Entonces, estos temas lamentablemente no se han trabajado en serio, no se han venido trabajando últimamente. Lo que estamos viviendo en la crisis del sector alimentario ya se ha venido vislumbrando hace 6-7 meses atrás, pero no hay ninguna política consistente entre los distintos ministerios del gobierno actual para que de manera coordinada se puedan mejorar las necesidades de los agricultores, pero también de los consumidores de los alimentos que se producen en el campo. Ahora, señor Bongese, yo quería aprovechar también para preguntarle con respecto a estos anuncios que ha hecho el gobierno y que lo hizo el pasado 3 de octubre del 2021 con esta llamada segunda reforma agraria. Lo cierto es que han pasado ya 6 meses y lamentablemente muchos agricultores en distintas partes del país se han levantado debido nuevamente a expectativas generadas y que simplemente no se han cumplido. ¿Qué es lo que falta para, de esta manera o de alguna manera desde el Ejecutivo o el Legislativo, impulsar la pequeña agricultura y darle un espacio a los pequeños agricultores de poder desarrollar y vender sus productos de una manera mucho más lucrativa de la que están teniendo hoy en día? Claro, lo que falta, como dije también en el caso de la pregunta anterior, más allá de deseos de buena voluntad y de títulos rimbombantes como la segunda reforma agraria, lo que se necesita son políticas efectivas. Esta cosa que se llamó segunda reforma agraria, que algún buen marquetero del Ministerio de Agricultura se le ocurrió, es simplemente hacer lo que se venía haciendo siempre,
en distinta escala y algunas medidas adicionales de incorporar cosas que se dejaron de hacer porque salían mal, como incrementar las bandas de precios, como incrementar las compras estatales, que ya han demostrado en el pasado que son medidas que no sirven, pero igual las pusieron ahí en el paquete. Pero lo que sí sirve y lo que sí funciona, como los sistemas de riego, la promoción de asociatividad, eso, al contrario, cuando uno ve la ejecución de estos programas en el Ministerio de Agricultura, en vez de mejorar, ha disminuido. Y lo más novedoso de todo eran cosas como instalar una planta de urea, que no se ha avanzado absolutamente nada, o hacer estos gabinetes multisectoriales con varios ministerios para que todos en conjunto promuevan el desarrollo de la agricultura y de las áreas rurales. Bueno, eso que se anunció pomposamente con el presidente de la República en Ayacucho, etcétera, el 3 de octubre, bueno, no se ha reunido ni una sola vez ese gabinete para el desarrollo agrario rural. Entonces, lamentablemente estamos en un gobierno que cree que se resuelve la crisis haciendo algún discurso o redactando algo en un papel, pero que no es necesario trabajar ni convocar a los mejores técnicos calificados para que puedan ayudar a superar esta crisis alimentaria. Ahora, la última pregunta que le quiero hacer, señor Bonjese, es precisamente lo relacionado a estos programas que, si no me falla la memoria, se implementaron cuando usted era ministro de Agricultura, pero además usted debe tener en cuenta y conocimiento de la brecha en infraestructura que hay en el sector agricultura, que es grandísima, precisamente en proyectos de riego para masificar la agricultura, en carreteras para poder sacar los productos, y también una serie de plantas para poder darle valor agregado a los productos que se generan en los campos. ¿Qué es lo que está pasando y cuál es esa brecha de infraestructura que existe y que el gobierno simplemente no ha atacado en estos 9 meses? Claro, la brecha en general de infraestructura en el Perú es del orden de los 100.000 millones de dólares, donde el principal componente son carreteras, y luego hay otros componentes, entre ellos donde están la brecha de riego. Recordemos que en el Perú apenas 30% de las unidades agropecuarias tienen acceso a riego. Eso quiere decir que el 70% espera las lluvias nada más para poder tener su proceso agrícola. Y por otro lado, el 30% que tiene acceso al riego, la mayoría de ellos usan solamente el riego por gravedad, es decir, es el riego que desperdicia el 70% del agua que utiliza, porque no tienen acceso a riego tecnificado. En lugar de ponerse a trabajar en esto, en mejorar esa brecha, como recordaba, nosotros nos tocó crear ese programa Mi Riego, que permitió que en las zonas altoandinas se pudieran regar 100.000 hectáreas adicionales que no existían hasta ese momento. Pero en lugar de centrarse en estas cosas que son tangibles, que además hay profesionales en el país que saben hacerlo, prefieren dar estos discursos confrontacionales, de desactivizar al sector privado, de pensar que escribir papeles e inventar títulos rimbombantes como la segunda reforma agraria, que basta eso para cambiar la realidad, pero la realidad solo se cambia trabajando, y trabajando duro, y convocando a los mejores, no a los amigos del partido. Así es, muchas gracias, señor Bonjese, por haber estado con nosotros. Ha sido Milton Bonjese.